Listo, continuamos entonces con el tema para el día de hoy. La palabra es los 7 yo soy. Encontramos que las 7 veces que Jesús dijo yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Bueno, diferentes apartes en la palabra que encontramos el yo soy de Jesús. Cómo se refleja lo que el Señor habla también en el Antiguo Testamento, cuando el Señor se le reveló a una Moisés, como el yo soy. Encontramos que Jesús también es el yo soy. Pero quiero que vayamos directamente a la palabra. Quiero que usted me acompañe al libro de Juan 6:35. Juan capítulo 6, verso 35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan de vida. Cuando el Señor hablaba que Él es el pan de vida, es que en Él encontraremos la vida, en Jesús encontraremos la vida. Porque antes de conocer a Jesús andamos en nuestra vida, pero andamos en nuestras vidas, en emociones, frustraciones, en el pecado. Pero cuando conocemos del Señor, el Señor nos sacó de ese lodo cenagoso, del pecado, de la inmoralidad, de las ataduras, de las maldiciones. Y entramos a conocer al Señor, al pan de vida, a Jesús. Encontramos que el Señor alimentó a su pueblo y es como el Señor, el que tiene hambre y sed, que venga a Él. Quien llega a Jesús jamás tendrá hambre ni sed, y quien llega al Señor, el Señor mismo lo sustentará. Pero es como el conocerlo a Él, porque encontraremos algunos apartes de quién es Jesús, de quién es el yo soy, como Él mismo lo afirmó. Y miremos cómo volvamos al Antiguo Testamento y nos lo habla en Éxodo 16. Quiero que usted me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 16, versos 13 al 18. Dice, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, y aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan de Jehová, el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más que otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Encontramos el pan de vida en la antigüedad, el Señor cómo les dio de comer codornices, carne, al pueblo de Israel en el desierto. Pero cómo el Señor le habla a Moisés, cómo deberían recogerlo y qué significaba, porque para ellos era extraño ver que llegaban esas codornices y precisamente donde ellos estaban. Aquí encontramos que el Señor alimentó a su pueblo en el desierto con carne, y en este contexto de la palabra encontramos que se trataba de un modelo de Jesús, ya que era el mismo el que afirmó que cualquiera que come de él nunca más sentirá hambre espiritual. Es muy importante que ustedes y yo encontremos ese anhelo y ese deseo de llenarnos del pan, pero es llenarnos en el pan espiritual que nos da nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 7. Quiero que usted me acompañe al libro de Mateo capítulo 7, versos 7 al 8. Dijo Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pedid. O sea, lo que el Señor nos manda es que usted y yo pidamos y Él nos dará. Cada persona que decide buscarlo, lo encontrará. Pero la función de cada uno de nosotros es poder recibir lo que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Tampoco lo podemos recibir una cantidad suficiente de Él en nuestra salvación, que eso debe ser independiente, cada uno que la puede recibir. Así como cuando ellos estaban recogiendo las codornices, algunos cogían más de la cuenta, otros cogían para ellos, pero para todos había. A algunos les sobraba, pero a otros necesitaban que quisieran tomar más, lo podían hacer. Dice, y a él así como nuestro Señor, la salvación a nadie le hace falta, como a nadie le sobra. A nadie le sobra que sea la salvación. La salvación, que es lo que el Señor Jesús quiere en usted y en mí, y a uno de nuestros familiares, que lo conozcan a Jesús.
como el Salvador, como el Redentor, como libertador. Por eso encontramos hoy los 7 yo soy que nos habla la palabra. Quiero que usted me acompañe nuevamente a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versos 13 al 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En el Señor no tendremos sed jamás, porque será agua abundante de nuestra vida. Porque si estábamos en el mundo tendríamos sed del pecado, del orgullo, de la altivez, de la prepotencia, la mentira, el engaño, la traición, la falsedad. Eso era lo que nos alimentábamos a diario. Y como que si alguien no la hacía, tendría que pagarla. Pero veíamos cómo vengarnos, cómo llegarle a esa persona y poder tener también la oportunidad de podernos vengar de diferentes maneras, diferentes situaciones con las personas. Pero cuando llegamos al Señor, dice que tendremos esa agua que nos llenará de vida y de vida en abundancia, aún de salud. Porque dice acá, en cuanto a tener sed y cómo saciarlo, encontramos a Jesús frente a una mujer samaritana en la cual el Señor le habla a esta mujer y que dice que si ella bebiere de esa agua no tendrá sed jamás, ya que esta mujer llegaba a sacar agua del pozo de Jacob. Pero ella llega a sacar agua y el Señor le dice: dame de beber. Pero como ella le dice: pero tú siendo judío, ¿cómo me dices a mí dame de beber de esta agua? O sea, ella se quedó extrañada cómo Jesús le pide agua a ella. Pero como el Señor le explica, le dice que del agua que él le ha de beber no tendrá sed jamás. Pero le dice: Señor, pero ¿cómo me darás de beber agua si no tienes ni un cántaro para sacar el agua? Pero el agua que él estaba hablando era espiritual. Era espiritual para que entrara un cambio en su vida y en su corazón. Hoy hay muchas personas que tienen el agua, pero no tienen el agua que sacia la sed de Jesús. Esa sed que le hablaba el Señor a la mujer samaritana y como el Señor quería que ella entrara y conociera del Señor. Porque en cuanto a tener sed y cómo saciar esa sed, es cuando Jesús está frente a esta mujer samaritana en el pozo, que el agua que el Señor ofrecía aplacaría su sed para siempre. Yo miraba la historia de esta mujer samaritana y cómo el Señor le habló de la situación que ella estaba viviendo y cómo le habló del agua de vida, pero también le habló de la vida personal de esta mujer. Que al Señor le dices que vas por tu quinto marido y no es tu marido el que tú tienes. Dice: tú eres profeta, le hablaba a esta mujer al Señor. Y cómo llegaron en ese momento los discípulos de Jesús y quedaban admirados de ver a Jesús compartiendo con una mujer. Pero esa mujer sale y se va a contarles a todos los de Samaria y algunos quedaron impactados. Pero ¿quién te dijo eso? Un hombre que está sentado al lado del pozo de Jacob. Entonces estos hombres llegaron, estas mujeres, personas de Samaria llegaron todos y todos creyeron cuando vieron a Jesús. Ella se ganó a todo Samaria para Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. O sea, mire que esta mujer solo recibió la palabra del Señor. Recibió que Él es la fuente de pan de vida. ¿Y cómo recibió que esa fuente de pan de vida? Recibió el agua de vida. Y esa agua de vida fue y le impartió la palabra, el conocer a Jesús. Que ella quería que todos conocieran al que ella le habló y le dijo la situación que ella estaba viviendo. Y dijo: yo creo que tú eres Jesús, el Cristo. Y cómo se ganó a toda Samaria. Tremendo, porque solamente esta mujer se ganó a toda Samaria y todos llegaron a conocer de Jesús. Y ya después todos decían: ya no te creemos a ti por lo que dices, sino porque ya lo conocemos y lo vemos. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Que nos conozcan aún por nuestras acciones, por nuestros hechos, por nuestras palabras, por nuestras decisiones. Que los demás vengan, pero que lo conozcan es por el testimonio. Porque todos llegaron por el testimonio de esta mujer que vieron un cambio. Porque ella dice que la palabra de Dios dice que ella dejó el cántaro ahí al lado del pozo de Jacob y salió corriendo a promulgarlo en toda Samaria. Pero se ganó a toda Samaria para Cristo. Miremos lo que nos habla la palabra en el Salmo 42. Salmos 42, versos 1 y 2. Y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire que aún habla del ciervo que brama por las aguas, la sed. Usted y yo debemos tener sed por el Señor, por conocerlo a Él, al dador de vida, al pan de vida.
El salmista escribió como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. En Jesús satisfaremos nuestra hambre espiritual y nuestra sed espiritual es aplacada. Una vez que tenemos el Espíritu Santo, nuestra búsqueda por la plenitud espiritual termina, ya que en el Espíritu de Dios encontramos satisfacción y en Él será nuestra orientación, nuestra guía, nuestra esperanza, nuestra formación y carácter y palabra y verdad. En la dirección del Espíritu de Dios, que fue lo que el Señor nos dejó para que usted y yo dependamos del Espíritu Santo y que Él sea el que nos oriente y nos direccione en cada situación. En el siguiente punto, recuerden que el punto primero es pan de vida. Segundo punto, esos son los 7 yo soy. El segundo es la luz del mundo. Quiero que me acompañe a Juan capítulo 8, verso 12. Juan 8, verso 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Recuerden que antes de nosotros conocer del Señor, andábamos en tinieblas, en oscuridad, en el pecado, en la inmoralidad. Pero cuando conocemos al Señor, andamos en la luz. Ya no andaremos más en tinieblas, sino en la luz, así como el Señor lo expresó en la palabra. Quien llega a Jesús y permanece nunca andará en tinieblas, ya que nos uniremos a Jesús como uno de sus discípulos y no seremos más unos ignorantes en cuanto a lo espiritual, sino que tendremos el poder para entender de forma específica la verdad espiritual que nos lleva a la vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos, en poder conocerlo a Él como la luz del mundo. Y cuando usted y yo lo conocemos, ya no andaremos en tinieblas, andaremos en la luz, porque seremos luz a otros. Llevaremos a otros a los caminos del Señor. Llevaremos a otros a un camino de transformación en el conocimiento de la palabra del Señor y llegarán ellos a los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que usted me acompañe al libro de Filipenses, capítulo 4, del 4 al 7. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Debemos regocijarnos en el Señor a diario, pero también en nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos sean renovados a través de la palabra de Dios. Por eso el Señor nos habla aquí la palabra regocijaos. Y nos debemos regocijar es en su presencia, es en su palabra, es en la meditación y en el estudio de la palabra, pero también en esos tiempos de clamor y oración delante del Señor. Por eso aquí nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y súplica y acción de gracias. Aquí no nos habla la palabra de que vayamos donde el vecino, donde el amigo, donde el familiar, a decirle la situación que estamos viviendo, estamos pasando. No. Delante del Señor. Debemos ir delante de Él primeramente y hablar con Él y decirle la situación que estamos pasando. Y aquí nos dice la respuesta enseguida si usted y yo hacemos esos pasos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardaros vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire cómo lo conecta la mente y el corazón. Que si yo medito y estudio la palabra en el Señor, guardará mi mente, pero también guardará mi corazón en el Señor. Y es lo que el Señor quiere hacer en usted y en mí. ¿Se ha sentido usted lastimado? ¿Se ha sentido abandonado? ¿Se ha sentido abrumado por las circunstancias? ¿Se ha sentido traicionado, engañado, maltratado, ultrajado? ¿Cómo se ha sentido usted? Ya que Jesucristo es la respuesta y en Él encontraremos la respuesta a lo que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Porque hay veces nos enfrentamos a las personas, al familiar, a la persona que me hizo daño, porque me habló, porque me trató, porque me dijo. No vamos donde el Señor. Entonces vivimos en conflictos y en problemas con nuestro entorno. Pero el Señor quiere que usted y yo lo busquemos a Él y en Él dependamos lo que Él quiere hablarnos a usted y a mí. Quiero que me acompañe al libro de Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo encontraba una persona que me decía que todos los días le pedía a Dios perdón por los pecados, pero todos los días se quejaba delante de Dios. Yo le decía, pero yo no veo que usted realmente se haya arrepentido, yo veo que hizo un remordimiento.
ese remordimiento que se queja porque me hizo, porque me habló, porque me trató, porque me miró, no me miró, muchas circunstancias que el enemigo le vende, pero no se ha confesado delante de su autoridad. No, pero si yo voy delante del Señor, no veo necesidad. Pero nosotros debemos confesarnos delante de nuestras autoridades. Por eso la palabra de Dios dice que Él nos dejó autoridades en la tierra, pero que nosotros debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Debemos sujetarnos y obedecer a nuestras autoridades. Y cuando usted y yo nos sujetamos y obedecemos a nuestras autoridades, el Señor nos librará, usará a ese pastor, a ese líder, para librarnos de ese yugo opresor que muchas personas llevan durante muchos años. Sí, usted y yo podemos ir delante del Señor y pedirle perdón. Pedirle perdón al Señor por errores, equivocaciones, confesar nuestros pecados. Pero también el Señor nos tiene autoridades en la tierra. Debemos recurrir también a esas autoridades, porque también Dios le da sabiduría de cómo guiarnos y orientarnos para poder salir de esa circunstancia o esa situación que estamos viviendo. Se encuentra cargado por la culpa de los pecados. Debemos confesarlos delante del Señor. Pero también debemos confesarlos delante de nuestras autoridades espirituales. Para eso tenemos autoridades en la tierra. Debemos recurrir a ellos y poderle pedir dirección a Dios a través de esas personas. Podemos hacerlo también en el delante del Señor, claro, pero también delante de nuestras autoridades, para que el Señor sea obrando en cada uno de ellos, pero también dándonos respuestas. Quiero que me acompañe al libro de Santiago. Santiago capítulo 5, 14 al 16. Santiago 5, del 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí yo encontraba en esta palabra que hay personas que están enfermas porque les cuesta pedir perdón. Yo le decía a una persona que por qué no le había pedido perdón a su papá que le había hecho tanto daño. Me decía que no le va a perdonar por todo el daño que le había causado. Yo le decía, se le va a caer un brazo, un pulmón, y que se le va a caer, se le pide perdón. Decía, pero no se lo merece. Le dije, no, el que no se lo merece es usted, porque mire cómo está. Estaba muy enfermo, precisamente de todo el aparato digestivo tenía problemas. Y yo le decía, todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo es falta de perdón. Si una persona sufre de gastritis, irritación del colon, estreñimiento, dolores en las partes íntimas, dolores en sus partes bajas, tiene que ver con el perdón. Muchas personas le echan la culpa a la comida. Yo no puedo comer frijoles, yo no puedo comer tales alimentos porque me cae pesado, me hace daño. No es el alimento, porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago que no hace daño lo que entra en la boca, es lo que sale de la boca. Eso es lo que hace daño, y es precisamente porque nos cuesta perdonar. Cuando usted y yo perdonamos, el primero que se hace libre soy yo. Yo soy el que me hago libre. ¿Por qué? Porque me quito las enfermedades, el dolor, la aflicción, la amargura, el resentimiento. Por eso aquí la palabra de Dios lo dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Seáis sanados, dice la palabra. Ahí no dice recurre al médico, tómese una pasta, tómese un medicamento. Dice para que seáis sanados. Muchos están enfermos, pero están enfermos es precisamente porque les cuesta pedir perdón. Les cuesta ir a pedir perdón. Esta persona me decía, ¿y qué tal que me trate mal? Usted solamente cúmplalo, porque muchas veces esperamos que yo le pida perdón a esa persona y me diga, ay sí, yo le perdono, ay sí, verdad, yo le hice mal. No, usted solamente tiene que salir de su boca, pero tiene que hacerlo de todo corazón. No como me decía una persona, yo lo perdono, pero donde usted me la vuelva a hacer me las paga. Ahí no hay perdón, ahí es una emoción y siempre va a estar expuesto a que los demás la maltraten o le hagan daño. No, si usted va a hacer un perdón, va a desatar el perdón sobre otra persona, hágalo porque usted necesita sanidad interior. Usted necesita restauración. Usted necesita una sanidad tanto del alma como del cuerpo para que usted pueda ser libre. Porque dice, confesaos los unos a los otros y habrá liberalidad. Pero dice que aquí la palabra de Dios nos lo dice a usted y a mí. La oración eficaz del justo puede mucho. Si usted y yo decidimos perdonar, hagámoslo de todo corazón. Pero también la oración nos hará libres, pero cuando hacemos como nos habla la palabra. Por eso si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. Por eso ahí más adelante dice, confesaos vuestras ofensas. Entonces el Señor quiere que usted y yo lo hagamos. Entonces aquí lo encontramos y el Señor quiere que usted y yo entremos en ese proceso. Para quienes tienen problemas de salud,
encontramos respuesta del Señor. ¿Qué problema está viviendo usted en su parte digestiva? ¿Será que le falta perdonar? ¿Será que todavía vive en el pasado? ¿Será que todavía vive de recuerdos de cosas que le hicieron? De pronto sus padres, sus familiares, su esposa, su esposo, un hijo, un familiar. Y eso es lo que no lo deja avanzar. Se ha tomado pastas ahí donde el médico, pero nada le funciona. Eso no es de médico, eso es espiritual. Siguiente punto, la puerta. Quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, verso 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la puerta. Él es la puerta para hallar pastos, para hallar paz, para hallar tranquilidad, para hallar cambio, para hallar transformación en nuestras vidas. Es a través de Jesús. El Señor nos habla sobre la entrada al reino. Y en otras partes de la palabra encontramos una referencia cómo puede ser la entrada. Cómo el Señor le habló aún al rey David. Un salmo en el cual la mayoría de gente lo conoce, pero no lo aplica a su vida, que es el Salmo 23. El Salmo 23, muchos de ustedes lo han escuchado. Ay, sí, tan bonito ese salmo. Ay, ese salmo tan bonito. Pero ¿usted lo aplica? No lo aplica a la vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Quién es su pastor? ¿El de la iglesia? ¿El de la casa? ¿Su esposo? ¿Su esposa? Aquí la palabra de Dios nos dice, el Señor es mi pastor. Por algunos que dicen, el pastor es mi Señor. ¿Cierto? O sea, mi esposo es el pastor, mi esposa es el pastor. Aquí la palabra de Dios dice, Jehová es mi pastor. Otras versiones dicen, el Señor es mi pastor. Cuando lo reconocemos a Él, vendrá cambio y transformación. Él es la puerta. Cuando yo lo reconozco a Él como el Señor y mi pastor, nada me faltará. Pero si yo lo reconozco a Él en todos mis caminos, en mis metas, mis proyectos, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces la salvación se encuentra por medio de Jesús, ya que el Maestro es la puerta al reino. Y entraremos en la casa del Señor para siempre. Ahí donde debemos ir a morar. Pero mire que desde aquí podemos habitar en la casa del Señor. Aquí en este mundo, en esta tierra. Habitaremos en la eternidad con el Señor. Pero desde aquí usted y yo podemos habitar y entrar a la casa del Señor a diario. En la oración, en la intimidad, en la búsqueda del Señor a diario. Entrar por esa puerta. Porque Él es la puerta, Jesús es la puerta. Siguiente punto y es el buen pastor. Quiero que me acompañe ahí en el libro de Juan, capítulo 10, al verso 11. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo me encontraba con una persona y me decía, pero ¿cómo así que usted es pastor y no cuida las ovejas? Lo que pasa es que en la palabra encontramos que Jesús formó a sus discípulos. Pero Jesús no tuvo toda la vida con sus discípulos. Jesús los formó y dice que en Hechos 2 vino el derramar del Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo fue impartido sobre 120 personas y en esas 120 personas estaban los discípulos de Jesús. Y dice que fueron empoderados y enviados. No se quedaron esperando. Bueno, ¿y mi pastor dónde está? ¿Y por qué no ora por mí? ¿Y por qué no me busca? ¿Y por qué no me llama? Así hay muchas. Se quedaron en ovejas que todavía toca darle leche. No me llaman, no me buscan, yo estando enfermo, yo no oran por mí. No. Oiga, ¿y cuántos años lleva usted cristiano? Llevo 15, 20 años. Oiga, pero ¿usted cuándo se va a destetar? Muchos llevan así. Muchos, yo he escuchado a muchas personas que dicen, es que el pastor no vino, es que imagine que yo asisto a tal iglesia y allá no sé que nunca me buscan, nunca me llaman. Oiga, o sea que el pastor es su Señor, no Jesús es el pastor. Lo que estábamos hablando del Salmo 23. Entonces, nadie espera a que las ovejas se cuiden a sí mismas, a no ser que ya hayan sido formadas, tal y como lo hizo el Señor Jesús con sus discípulos, que después de haber sido formados fueron enviados y direccionados por el Espíritu de Dios. Son muy pocos los que se arriesgan a acatar y obedecer y ejecutar el llamado
ya siendo formados, porque muchos esperan que los empujen, los estén arriando, los estén mandando. El Señor Jesús nunca fue arriado, sus discípulos no fueron arriados, fueron formados. Ya cuando vino el Espíritu Santo, fueron empoderados y enviados. Por eso el Señor les decía que el Espíritu de Dios los guiaría y los llevaría a toda verdad. Y eso sucedió cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, que lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 2. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, es trabajo en nosotros empezar a buscar el Espíritu Santo y que me direccione, me oriente, me llame, me busque. El Espíritu de Dios me hable, me enseñe cómo hacerlo. Pero solamente ese trabajo está en mí y es en mi disposición. No en que yo tenga que tener a todo lado al pastor o al líder ahí diciéndome haga esto, haga lo otro, vaya, haga lo otro. No, es que el pastor me dijo que hiciera. Es que el líder me mandó a hacer esto. ¿Y qué le dijo Dios? No, pero si lo dijo el pastor, yo no estoy diciendo que no obedecer a los pastores. Pero usted primero vaya a la oración. Con eso cuando el pastor le diga, sí, Dios me habló. Sí, lo que usted me está diciendo, ya Dios me lo había dicho en la oración. Sí, yo hice un ayuno y Dios me habló a través de ese ayuno. Tremendo, cuando uno le responde así a la autoridad, dice, miércoles, esta persona de verdad es una persona de oración y clamor, porque lo que el Señor me mostró es lo que Dios le mostró también a él. O sea, es confirmación. Entonces no estamos sujetos a que tienen que mandarnos y decirnos, es que me mandaron a hacer esto, me mandaron. No. Porque no encontramos en la palabra que los discípulos digan, es que Jesús me mandó a hacer esto. Es que eso, no, porque había una convicción en ellos y ellos lo hacían, era con dirección del Espíritu de Dios, pero era esa pasión por hacer la obra del Señor. Porque ¿cómo encontramos esa convicción y esa fe, esa determinación? En el apóstol Pablo. Un hombre que era soberbio, arrogante, prepotente, asesino. Pero cómo viene el Señor y lo cambia, lo transforma y lo vuelve un hombre apasionado por la palabra, apasionado por los perdidos, apasionado por llevar la palabra y aún para confrontar las autoridades que estaban mal en cuanto a las cosas del Señor. Eso es lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo, que Él quiere el Espíritu empoderarnos a usted y a mí e ir y llevar el mensaje a tantos necesitados. Y a veces nos enfrascamos y nos enfocamos, es que no me llamaron, es que el líder, es que el pastor, es que me abandonó, nunca me volvió a buscar. No, hay tanta gente tan necesitada buscando de Dios, anhelando una palabra, esperando una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de rescate, de restauración. Y estamos siempre en el mismo lugar, quejándonos y llevamos 15, 20 años en el mismo lugar y quejándonos por lo mismo y por lo mismo. No, es el tiempo de salir de ese lugar de confort en que vivimos durante mucho tiempo. Entonces, cuando el Señor Jesús los envió, siendo formados ya, el Señor Jesús partió habiendo dejado a sus discípulos ya formados, pero les aseguró que no quedarían solos, ya que les dejó al Consolador, el Espíritu Santo, el cual los terminaría de formar y direccionar en el llamado y en el propósito, porque el Señor dijo, no siempre me tendréis a mí. Por eso el Espíritu de Dios los orientaba. Quiero que me acompañe al siguiente punto, la resurrección y la vida. Vamos al libro de Juan, capítulo 11, del 25 al 26. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El que cree en mí, no morirá. Hay muchos que están muertos en vida. Sí, usted les puede ver que están vivos, pero están muertos espiritualmente. Andan como entes, no saben ni para dónde van, ni de dónde vienen, ni qué van a hacer. Les falta esa resurrección en el poder del Espíritu Santo. Tremenda esta palabra y esta declaración que hace el Señor de que el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá y tendrá vida eterna. Eso es lo que quiere el Señor para usted y para mí, que tengamos vida eterna desde ya. Y la vida eterna es conocer a Jesús, es que Jesús sea quien gobierne mi vida, quien dirija mi vida, quien obre a través de mi vida, que ya no sean mis emociones, mis pasiones, mis luchas, mis debilidades, mis fortalezas, que sea el Señor Jesús dándonos esa vida. Mire lo que nos dice la palabra en Juan, que muchos se saben ese versículo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos habla nuevamente de la vida eterna. El que cree en Él no morirá, sino que tendrá vida eterna. Por eso es que lo que le hablaba en el punto anterior, que el Señor quiere que usted y yo vayamos y le demos vida a esos que están muertos en vida.
Y es la vida a través del Espíritu de Dios, es la vida a través de la palabra, es la vida a través del testimonio, es la vida a través de lo que el Señor quiere hacer a través de su vida y mi vida. Y a veces nos enfrascamos en el pasado, nos enfrascamos porque no me llamaron, nos enfrascamos porque me abandonaron, nos enfrascamos porque es que no me llaman, porque es que no me buscan. No es el tiempo. Es el tiempo de avanzar y de evolucionar, porque llevamos muchos años estancados esperando que nos llamen y nos llaman, nos buscan, nos levantamos un tiempo y volvemos a recaer y volvemos, esperamos que el líder, el pastor nos busquen, nos llamen nuevamente y que vuelva, nos levante. ¿Hasta cuándo? Así como el mismo Jesús dijo, ¿hasta cuándo os tendréis? Hablando a los que lo seguían al Señor Jesús. Entonces, en la resurrección y la vida encontramos que el Señor quiere resucitarnos aún de los que están muertos en pecado, aún de los que andan muertos en vida. Jesús nos habla que a pesar de que un creyente muera físicamente, aún tendrá vida eterna. Pero lo que el Señor se refería es a que todas aquellas personas que mueren en fe, luego dijo que habrá algunas personas que nunca morirán, sino que pasarán de esta vida directamente a la otra. Y es cuando Él venga por su iglesia, la cual pasará de mortal a inmortal. Es cuando el Señor venga y muchos serán arrebatados. Los que estén preparados en el Señor serán arrebatados y llevados directamente al cielo. Ay de los que se queden. Dios nos guarde de quedarnos. Los que se irán con el Señor. Porque aún la palabra dice que habrán dos y se irá uno, y se quedará uno. Entonces, ¿cómo el Señor quiere que usted y yo lleguemos a Él? Siguiente punto, el camino, la verdad y la vida. Juan, capítulo 14, verso 6. Juan 14, 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mira que el Señor nos habla aquí que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino al Padre, nadie más. No miremos otras opciones. Solamente para poder llegar al Padre es Jesús. Es el intermediario. Es el que intercede por usted y por mí para llegar al Padre. A través de Jesús es que usted y yo podemos llegar al Padre. No existe ni existirá ninguna otra manera de llegar al Padre, sino por su Hijo Jesucristo. Y es cuando aceptamos la muerte del Señor Jesús como pago total de nuestros pecados. Por eso ustedes siempre me escucharán hablar en las oraciones que debemos ir a la cruz todos los días, que debemos humillarnos delante del Señor, visualizar la cruz, ver a Jesucristo en la cruz, que Él se llevó nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras anarquías, nuestras mentiras, nuestras palabras, nuestras ataduras, nuestras maldiciones, y poderlas declarar que quedan clavadas juntamente con Cristo. Porque como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que usted y yo estemos juntamente crucificados a diario. Una persona me decía, y es que me sacó el mal genio y me tocó bajarme de la cruz. Yo decía, ¿tocó bajarse de la cruz? ¿Luego alguna vez estuvo allá? Tremendo, porque muchas personas dicen, no, es que yo quiero enfrentarme, yo creo que Jesús se haga a un lado y yo voy a ver cómo arreglo este problema. A veces nos pasa eso y decimos que somos cristianos, que hemos cambiado. Miremos lo que nos habla la palabra en Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo que le hablaba en el anterior punto, en este mismo punto, perdón, es que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. En el único que podemos ser salvos, aquí mismo lo dice en el libro de Hechos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, Jesucristo. Es el único. El apóstol Pedro corrobora que solo en Jesús tendremos la salvación, ya que es el único remedio provisto por Dios para el problema del pecado del hombre, ya que es el único camino hacia la vida eterna, Jesucristo. Siguiente punto, la vid. Quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Me recuerda esta palabra de la vid como habla el apóstol Pablo en Romanos 11, que los pámpanos y la vid, ¿cierto? Que los pámpanos deben estar pegados a la vid. Si usted y yo no estamos pegados a la vid, ¿cómo recibiremos de la rica savia, del árbol, del olivo de que es Jesús? Debemos estar impregnados, que no seamos esas hojas desarraigadas del árbol, al contrario, que seamos esas hojas implantadas, porque él habla de las hojas implantadas dentro del árbol, y que esas hojas que quedan implantadas, que nunca seamos desgajadas de ese árbol de la vid.
Entonces debemos tener en cuenta que la salvación no está exenta de producir frutos, por lo que en esta declaración Jesús está hablándonos acerca de nuestra vida después que hemos sido salvos. Una persona incrédula no puede dar frutos, pero una persona después de recibir la salvación y de entregar su vida al Señor comenzará a dar frutos. ¿Qué frutos usted está dando? ¿Cuáles son los frutos que usted ha dado? Porque aún en la palabra de Dios nos habla sobre el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Frutos de labios también, pero también frutos de almas. ¿Qué personas ha ganado usted? ¿A quién le ha predicado usted? ¿A quién le ha hablado de Dios? ¿A quién le ha hablado de Jesús? ¿A quién le ha hablado de la resurrección y la vida? ¿A quién le ha hablado del pan de vida? ¿A quién le ha hablado de Jesús? ¿Qué personas? Porque acuérdese que usted y yo podemos hablar del Señor, pero nosotros también somos una Biblia andante. ¿Qué quiere decir? Que muchos nos leen por nuestras acciones, palabras y hechos. Miremos lo que nos dice el libro de Romanos, que esto lo hemos hablado también en varios momentos. Romanos 12, 1 y 2, que habla el apóstol Pablo de Romanos 12, 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire que el Señor nos hace dos referencias: que usted y yo presentemos estos cuerpos. Cuando usted y yo conocemos de Jesús, este cuerpo ya no nos pertenece, le pertenece al Espíritu Santo. Se lo prestaba para la fornicación, lo prestaba para el vicio, lo prestaba para el alcohol. Antes de conocer a Jesús, ya no. Ya le pertenece al Espíritu Santo y Él es el que gobierna mi cuerpo. Pero también dice en el siguiente punto que debemos renovar nuestra mente a través de la palabra. ¿Para qué? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente a través de la palabra podemos encontrar cuál es la buena voluntad de Dios para cada situación o momento que estemos pasando o estemos viviendo. Respondiendo al llamado a través del Espíritu Santo, es que usted y yo conoceremos cuál es la voluntad del Señor. Quiero que me acompañe nuevamente al libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor quiere recordarnos todo lo que dijo Jesús a sus discípulos, pero también cuando usted y yo leemos la palabra, el Espíritu Santo nos trae a recordación lo que el Señor quiere hacer en su vida y en mi vida, a medida que oramos y le pedimos dirección al Espíritu Santo, que nos revele en la palabra cuál es el paso, cuál es el propósito, es el llamado suyo a nuestras vidas, ya que llegamos a producir muchos frutos a través de lo que el Señor quiere que usted y yo hacemos en Él. Primera de Corintios capítulo 3, versos 12 al 15. Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Mire que la obra de cada uno de nosotros será probada. Pero mire cómo nos habla aquí el apóstol Pablo, cómo será probada: por fuego. Y si es probada por fuego, debe permanecer. ¿Y permanecer por qué? Porque no la estamos haciendo nosotros en nuestra voluntad, sino en la dirección del Espíritu Santo. Nuestras vidas serán productivas si y solo si permanecemos en la vida y bebemos de la vid. Pero si no permanecemos en la vid, no seremos para uso del Señor, ya que seremos esas ramas desgajadas por el agricultor. Poda en tiempo de la siega y será desgajada esa rama. El creyente será salvo, pero como uno que ha escapado del fuego. Estos son los 7 yo soy. En el Evangelio de Juan, como los milagros, estos revelan el Evangelio. Mira cómo el Señor nos habla del 7 yo soy. 7 veces del yo soy de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento el Señor se le reveló a Jesús como el gran yo soy. A Moisés se le reveló como el gran yo soy. Y aquí en el Nuevo Testamento el mismo Señor Jesús dice yo soy. Encontramos algunos puntos del yo soy en el libro de Juan, como el Señor se lo reveló a Juan el yo soy. Pero hoy quiero orar al Señor y quiero pedirle que usted lo conozca como el yo soy. Yo soy el pan de vida.
Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que da agua, el que da vida, el que da salud. ¿Qué necesita usted del Señor? ¿Qué le hace falta conocer del Señor? ¿Qué es lo que usted está pasando en su vida que de pronto no ha permitido que entre el Señor y obre a través de su vida? Aún hay argumentos que de pronto pensamos que por tal persona no volví a la iglesia, que porque me miraron, no me miraron, me hablaron, de pronto mi esposo no le gusta que vaya, mi esposa no le gusta que vaya, mis familiares, y dejamos al Señor por seguir al hombre y no seguimos al de los 7 yo soy. Porque como lo decía, dice la palabra, el yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid. Esos 7 yo soy debemos conocerlos y aplicarlos a nuestra vida. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Te damos gracias, Señor, oro Dios, para que tú te reveles a cada vida y a cada corazón en los 7 yo soy. Que te conozcan a ti como el pan de vida, que te conozcan como la resurrección y la vida, que te conozcan como el camino, la verdad y la vida, que te conozcan a ti, Señor, como el pan de vida, que te conozcan como el yo soy, Señor, como el proveedor, como el redentor, como el libertador, como el sanador, como el salvador personal, como el proveedor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu poderosa y excelente palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos edificas, nos formas con el yo soy. Te pedimos, Señor, revélate a cada casa, a cada hogar, cada familia, a cada corazón como el yo soy. Dale, Señor, vida y vida eterna, vida eterna. Dale, Señor, cambio y transformación desde lo profundo de su alma, su corazón. Llévalo, Señor, a un cambio radical y genuino en el poder del Espíritu de Dios. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Llévame, Señor, a que esta palabra se cumpla en mi vida, en mi casa, en mi familia, aún en las personas que nos ven a través de las redes sociales. Que esta palabra sea impartida, Padre, aún a nivel global, a nivel mundial, a partir de ahora. Declaramos, Padre, que tú te manifestarás como el gran yo soy a las naciones de la tierra, Señor. Que ellos te conocerán como el yo soy, Señor Jesús. Pero que te reconozcan como el Dios vivo, como el Dios real, como el Hijo de Dios a partir de hoy en el nombre de Jesús. Padre, te damos gloria, te damos honra, poder y alabanza, adoración. Bendecimos tu bendito y poderoso nombre, mi amado Jesús de Nazaret. Bendito seas por los siglos de los siglos. Tú eres eterno, tú eres excelso, tú eres poderoso, tú eres glorioso, tú eres majestuoso, tú eres eterno Rey de gloria. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor, el poder, la alabanza y la adoración. Bendecimos con toda bendición tu bendito y poderoso nombre. Gracias, Señor, por rescatarnos del lodo cenagoso. Gracias, Señor, por sacarnos de ese lodo. Gracias por limpiarnos con la plenitud de la sangre del Cordero de Dios. Gracias por usarnos para tu gloria, para tu honra. Gracias, Señor, por levantarnos. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias, Señor, por escogernos, Señor, porque ¿quiénes somos nosotros para que tú te fijaras en cada uno de nosotros? Te bendecimos, Padre. Te bendecimos a ti, Padre eterno, Rey de gloria. Te bendecimos a ti, mi amado Jesús de Nazaret. Te bendecimos a ti, mi amado dulce Espíritu Santo de Dios. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Hijo. Te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya venimos con la palabra que el Señor tiene para el día de hoy, porque es el salmista, el evangelista, el maestro de la palabra, que va a dar la palabra para el día de hoy, que el Señor lo va a usar para un joven que está esperando una respuesta, si estudia o no estudia, si termina su carrera o no la termina, porque está dudando, como que no me gusta, como que sí me gusta, como que la quiero abandonar, no la quiero abandonar. Hoy el Señor le va a dar una palabra a través de este siervo de Dios, en el cual usted encontrará claridad, convicción y determinación, el camino que debe seguir a partir de hoy en el nombre de Jesús. Continuemos con la alabanza, la adoración. Ya venimos con la palabra de la ofrenda para el día de hoy.